Hemos alabado y glorificado tu nombre a través del canto, las acciones de gracias, nuestras ofrendas. Ahora es el tiempo, Señor, reverente, que tú nos hablas. Eres fiel y misericordioso al enviar tu palabra a nosotros. Los recibimos con mucha gratitud, como un acto de misericordia. Permítenos tú ahora que respondamos a tu misericordia, Señor, prestando toda nuestra atención a tu bendita palabra. En Jesús oramos. Amén. Comparto con ustedes un poema de Taibo Sienes, español. Inspirado él en una confesión, dijo: pequé, Señor, y debo revelarte con amargura de alma mi osadía. Me abruma mi pecado noche y día, y pruebas de pesar quisiera darte. Ninguna excusa puedo presentarte, pues por demás tu ley yo conocía, y en lo íntimo del alma bien sabía que mi pecar habría de enojarte. Mas, oh Señor, mi natural humano, a veces por el mal ganado advierto, y al espíritu vence la materia, que siempre, Padre, sobre mí tu mano, al conducirme por camino cierto, muéstrame del pecado la miseria. Continuamos tratando la causa y el efecto de la caída del hombre. Temas muy convenientes a nosotros porque una de las consecuencias drásticas del pecado es que entró a toda la humanidad para quedarse. Quiere decir, nos incumbe a todos. Lo que yo puedo aprender de este episodio, también lo puedo aplicar a mi vida personal. Hoy vamos a ver cómo respondió Dios a este hecho tan perturbador cuando el hombre cayó en pecado. Vamos a ver que Dios en efectivo responde con justicia y santidad, porque así es Él. Él estableció claramente: el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y hermano, Dios es inmutable. Él no cambia de parecer ni se ajusta arbitrariamente a la criatura ni a la nueva situación. Él lo expresa en la palabra. Si buscan conmigo a Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18, el versículo 4. Ezequiel 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y también lo vuelve a repetir al principio del versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Pero ese Dios, hermanos, que es santo, que es justo, que es inmutable, es amor, es misericordioso, es lento para la ira. Y se termina este capítulo de Ezequiel con el versículo 32 diciendo: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Vayamos a nuestro texto, que es Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9. Y vamos a comenzar a ver cómo Dios reacciona ante este suceso de la caída. Génesis 3, 8 y 9.
Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Los versículos anteriores nos presentan la terrible condición en que se encontraban Adán y Eva consecuente a la desobediencia. Dios le había dado una ley para probarles. Ellos, después de haber gozado un tiempo de comunión con Dios, hicieron caso omiso a su voz para escuchar y creer la voz del engaño. La voz del diablo despertó su propia concupiscencia y violó el estado de inocencia. Ya sucedió. Ahora nada podían hacer por ellos mismos sino quedar presos de su culpabilidad como secuela del pecado. Lo único que se podía hacer era rescatarles. Y es ahí donde se presenta Dios, mostrando su misericordia. ¿Cómo reaccionó Dios a la caída? Reaccionó con iniciativa, y lo vemos en el versículo 8, buscando y llamando al hombre. Dios bien pudo haberlos dejado en su miseria. Sin embargo, Él toma la iniciativa y los busca, les habla. ¿Qué hicieron ellos? Esconderse de su presencia. ¿Por qué se esconden? ¿Acaso no habían escuchado esta voz anteriormente? Claro que sí. Adán y Eva se esconden porque sabían muy bien lo que habían hecho. Y eso nos muestra cómo todo hombre pecador es consciente de su pecado, sabe muy bien lo que es bueno, lo que es malo, por tanto es responsable. Adán y Eva se escondieron por temor. Por temor, ahí tenemos otra de las secuelas del pecado, lo cual es este sentimiento que no conocieron hasta después de la caída. Y hermanos, vivir atemorizados no es bueno, porque el que vive con temor no tiene paz. Y yo te pregunto, ¿le temes a la muerte? ¿Le temes a la muerte? Yo no me refiero a sufrir un dolor físico, sino ¿le temes a lo que has de encontrar después de la muerte? Si tu concepto es materialista, que estás compuesto solo de materia, y crees que aquello a lo que le llaman alma son solamente funciones cerebrales, bueno, entonces el día que mueras vas a quedar aniquilado, vas a volver al polvo, al ecosistema del planeta. Si esa es tu posición, es obvio que no tienes nada de qué temer. Pero si tú crees que eres espíritu y que el espíritu es eterno, que no puede ser eliminado de la existencia, entonces vuelvo a repetir la pregunta: ¿qué va a pasar contigo? ¿Temes a lo que ha de pasar después de la muerte? La realidad es que según Dios, el creador de cielo y tierra, Él revela aquí en su palabra que el hombre no es mera materia, es también espíritu. Entonces hay dos hipótesis contrarias. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Si eres espíritu, ¿temes encontrarte con Dios? Hermanos, este temor que hubo en Adán y Eva cuando escucharon la voz de Dios es el patrón que se repite en cada ser humano. El versículo anterior, el 7, muestra nuestra condición una vez cometido el pecado. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Vamos a analizar, aquí yo tengo 4 puntos por la cual nos podemos relacionar nosotros. La abertura de ojos, ese es el momento en que el ser humano pasa de la inocencia del niño a una persona consciente del mal que reside en nosotros. Sí, todo hombre nace pecador. Los niños son pecadores, pero los niños no son conscientes de su pecado, están en ese estado de inocencia. Por eso que Génesis 8:21 menciona el pecado de la juventud. Cuando se abren los ojos de la persona y se da cuenta que es pecador. La desnudez puede implicar no solo el estado de vergüenza, cuando la conciencia la aplica, es también nuestra carencia e insuficiencia para poder cubrir el pecado. El hecho de hacerse delantales puede representar todos los medios y modos que el hombre procura en sí mismo para cubrirse o para autojustificarse. Pero según el versículo 8 dice, se escondieron. Quiere decir, la comunión de Dios se quebró. Por eso que ustedes pueden ver que el hombre natural huye de la presencia de Dios. Ese es el estado de muerte espiritual, la separación del Creador. Usted ha escuchado hablar de los muertos espirituales, ¿verdad? Yo le voy a dar algunos síntomas para que usted se dé cuenta, las personas que se encuentran en este estado. Y si no es su caso, entonces denle gloria a Dios, porque dice Efesios que estando muertos, Él nos dio vida, por gracia somos salvos. Estos son los síntomas de una persona muerta espiritualmente. Por naturaleza se desliga de Dios. Se acostumbra a vivir sin Dios. Es más, se contenta en vivir lejos de Dios. Pero no es solamente eso. Siente aberración hacia su Dios. Y digo hacia su Dios porque sigue siendo una criatura. Lo niega neciamente, no quiere saber de Él, no le interesa, no le preocupa. Es más, hasta le es un fastidio. Repela todo lo que tenga que ver con Dios, con el Evangelio. Inclusive puede ser un religioso. Pero usted ve que cuando se trata de la verdad, la rechaza con aberración. Porque casi siempre establece su propio sistema de reglas para la vida y para la religión. En estos días, tuvimos un grupo de hermanos visitando a un enfermo en el hospital. Llegó una pareja, parece amigos del enfermo, aparentemente religiosa, porque cargaba un crucifijo con un Cristo muerto en su cadena. Mientras que allí se estuvo conversando de cosas seculares, todo estaba bien. Una vez que se anunció que se iba a leer la Biblia y a orar, la señora se fue como alma que se la llevaba el diablo. Pero no entiendo por qué. Si tenía un crucifijo, bueno, eso lo tuvo que haber sacado de la Biblia, porque es en la Biblia donde nosotros leemos que Cristo murió en una cruz. Pero entonces, ¿cómo tú vas a sentir repudio cuando se abre la Biblia para leerla? No tiene sentido. La única evidencia es, está muerta espiritualmente. No tiene hambre de la palabra y la repela. Esa es la evidencia de muerte espiritual, un rechazo, un desinterés por la Biblia. Y así reacciona el hombre en esta condición. Es reacio al Evangelio. No entiende porque sus ojos se han abierto para el mal y se han cerrado para el bien. Por eso dice la Biblia, está ciego. No puede apreciar las evidencias de la manifestación de Dios en su creación, en la Biblia, en la persona de Jesucristo. No puede. Está sordo. No quiere ser educado.
es reacio a sermones. Lo primero que hace es desvalorizar la palabra como inspirada de Dios. Quiere decir, ocurre en la mente del ser humano un trastorno mental. Se vuelve relativista, como dice el profeta Isaías 5:20, que a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. Y trastorna las prioridades. Lo más triste es que el corazón se endurece porque no ama a Dios. Esa es la terrible condición de una persona que está muerta espiritualmente. Si usted, y déjeme decirle, puede ser deficiente, porque todavía estamos en pecado, pero si usted es todo lo contrario, usted ama a Dios, usted ama la palabra, usted ama a la congregación del pueblo de Dios, procura acercarse a Él, todos esos son señales distintas, señales de vida espiritual. Les cuento lo que le pasó a un rey asirio, a Belsasar. Belsasar hizo un tremendo banquete, invitó a 1000 príncipes. Cometió el grave error que, borracho, mandó a traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. O sea, que eran utensilios sagrados. No solamente los usaron para seguir emborrachándose, pero comenzaron a alabar a los dioses de oro, plata, hierro, madera, piedra, etc. Cuenta la historia que en aquella misma hora dice que misteriosamente aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía sobre la pared. Cuando el rey vio aquello, dice la escritura, y lo puede corroborar en Daniel 5:6, que palideció cuando él vio aquella mano escribiendo en la pared. Bueno, el artista Washington Alsop ocupó más de 12 años intentando pintar la escena de la fiesta de Belsasar y tuvo que dejar el trabajo sin terminar. Se dice que la dificultad principal que el genio del artista no pudo vencer fue plasmar la desesperación del rey condenado. Dice que fue la desesperación de un espíritu que repentinamente estaba cara a cara con el juicio retributivo de Dios, escrito por una mano misteriosa de otro mundo. Y era imposible retratar la expresión de aquel rostro humano. Si usted quiere conocer cuál fue el final de este rey, usted véalo ahí en el capítulo 5 de Daniel. Pero le llamo la atención es, como este artista no pudo retratar el rostro de un hombre cuando se ve frente a frente al juicio de Dios. Hermanos, un día vamos a estar cara a cara delante de Dios. Un día. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es fuego consumidor. El hombre por su pecado está separado de Dios, condenado a una eternidad en el infierno. El pecado nos ha contaminado a todos. Miren lo que dice Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña.
Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el hombre natural. Esta es la condición de una persona que se encuentra muerta espiritualmente, separada de Dios y condenada al infierno. Y esto lo tenemos que reconocer todos. Les cuento una leyenda india. Se dice que cierto preso por robar fue condenado a muerte. En su celda, él estaba ideando un plan para poderse librar de la horca. Y entonces mandó a decir al rey que él tenía un secreto que comunicarle. Bueno, el rey se interesó y lo mandó a buscar, porque según el secreto lo iba a hacer rico. Cuando el preso pues le propone lo que él le quería decir, le dijo que el oro iba a crecer como uvas en las parras si sembraba una semilla que él tenía. Bueno, el rey, acompañado de toda su corte, llevaron al preso afuera de la ciudad, prepararon el terreno. Resulta ser que la semilla era una moneda de oro. Cuando la saca del bolsillo y la va a sembrar, el preso dice: espérese, rey, un momentico, hay una condición para sembrar esta semilla de manera tal que pueda salir el árbol y dar oro en abundancia. Bueno, ¿cuál es la condición? Para que el oro crezca, la mano que lo siembra debe de ser totalmente pura. O sea, nunca haber cometido un acto deshonesto. Yo estoy condenado a muerte por ladrón. Yo no puedo sembrarla. Tómala usted, rey. Le da la moneda al rey. Cuando el rey la ve, reacciona y dice: bueno, yo tampoco puedo plantarla, porque cuando era joven, recuerdo que yo extraía cantidades del tesoro de mi padre. Entonces pasó la moneda al ministro. El ministro dijo: Su Majestad, yo no quiero que el experimento fracase. Yo recibo los impuestos. Entonces estoy sujeto a muchas tentaciones. ¿Por qué no lo hace mejor el comandante del ejército? Rey, yo manejo el dinero del ejército. Imagínese, compro raciones, pago salario. Yo no puedo sembrar esa moneda. Yo creo que el sacerdote es el más adecuado. El sacerdote cayó por un momento. Y digo: bueno, yo tampoco puedo sembrarla, porque yo recojo ofrendas. No puedo plantarla. Cuando ya no quedaba nadie más, el reo dijo: Majestad, ¿por qué usted me va a colgar cuando todos en su corte no pueden responder con honestidad? El rey no tuvo más solución que dejarlo ir libre. ¿Cuál es la moraleja? Todos pecamos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Fue por eso que Adán y Eva tuvieron temor cuando escucharon la voz de Dios. Tuvieron temor. Y la reacción más común de todo hombre natural es esconderse o salir huyendo, evadir, pensando que así puede resolver el problema, pero no lo quita. El pecado está ahí y el pecado continúa acechándote y vas a sufrir las consecuencias. Por eso es que tenemos que concentrarnos en la restauración. El pecado ya fue cometido. Ahora hay que restaurarlo. Y la restauración está en Dios. Por eso que el versículo 9, Dios llama al hombre y le dice: ¿dónde estás tú?
¿No le da curiosidad a usted que el Dios omnisciente pregunte de esa manera? ¿Dónde estás tú? Pero además yo veo aquí algo significativo, porque la pareja andaba junto, escondiéndose. Pero Dios no dijo, ¿dónde están ustedes? Él dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? El Dios omnisciente sabía exactamente dónde estaban, porque ¿quién puede escapar de su omnipresencia? Él hace un llamado individual, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios es personal, es de tú a tú. Nosotros no podemos responsabilizarnos, ni proveer para otro ser humano. La salvación es personal. Y Dios pregunta no porque no supiera dónde estaban, sino porque quería que ellos se encontraran a sí mismos. O sea, se dieran cuenta de su condición, de su propio estado, porque este es el principio de la restauración. Una vez se ejecuta un mal, hay que concentrarse no en negarla, no en autojustificarla, no en buscar culpable, sino en restaurarla. Y la única solución, hermanos, sabemos que está en Cristo Jesús. La única cura del pecado está en la sangre de su Hijo Jesucristo. No podemos cambiar nuestra naturaleza, nuestra condición, pero sí podemos cambiar la sentencia, porque de igual modo que Dios dijo, ciertamente morirás, en Cristo dijo, ciertamente viviréis si crees en Cristo. Podemos preguntarle a cualquier ser humano, el día que muera, ¿usted va al cielo? ¿Usted va al cielo? Usted puede decir amén, pero haga esa encuesta a los demás para que vea la terrible condición en que se encuentran los seres humanos. Y si está seguro, ¿sobre qué base usted está seguro? ¿Qué es lo que le hace estar seguro que usted va al cielo? La mayoría de las personas no tienen seguridad o se basan en sus propios esfuerzos. Pero la buena noticia, hermanos, es que no estamos sin solución. Si a veces salimos corriendo con temor y nos escondemos, pero allí va Dios, nos busca, nos encuentra, nos llama, nos pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Por eso, los versículos 8 y 9 aquí en Génesis 3 muestra la evidencia del efecto causado por la caída, que se escondieron. Esconderse refleja el estado de muerte espiritual del hombre natural. Simplemente no quiere saber nada de Dios. Pero el versículo 9, en esa pregunta, ¿dónde estás tú?, refleja la iniciativa misericordiosa de Dios, buscando y llamando al ser humano de manera personal. Él dijo, el alma que pecare morirá, pero también que si el hombre se arrepiente y se convierte, vivirá. La vida tiene tres propiedades: es corta, es incierta, es frágil. La muerte es un suceso que nos persigue a todos. No cree en edad ni en condición física o social. Según la Biblia está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Dice Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Estás preparado para el encuentro con Dios? ¿Estás preparado? Bueno, Dios te ha traído aquí para que te encuentres a ti mismo, reconozcas de una vez y por todas tu terrible condición de pecador y resuelvas tu problema. ¿Cómo? Confesando tus pecados a Cristo Jesús y recibiéndole como Señor y Salvador de tu vida. Así que, pero hermanos, que salgamos de aquí
entendiendo que el pecado tuvo graves consecuencias. A veces leemos a Génesis capítulo 3 de manera muy ligera y no nos damos cuenta cómo aquello que sucedió se va replicando en cada ser humano que vive sobre este planeta Tierra, y eso se refiere a mí. Yo sé que posiblemente, porque nadie puede estar seguro, todos los que estamos aquí ya tenemos conocimiento de Cristo como Señor y Salvador. Si usted no lo tiene, ya usted sabe que usted tiene que resolver ese problema, incluyendo los jóvenes, porque ya el pecado se va manifestando desde la juventud. Y desde la juventud ya usted tiene que estar consciente de su condición y de que merita recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Pero los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, continuamos en nuestra lucha espiritual con el pecado. Recuerde eso. Nunca lo niegue. Nunca lo autojustifique, porque no tiene autojustificación ninguna. Ni menos busque culpable. Lo mejor que podemos hacerlo es como dice Primera de Juan: confesar nuestros pecados, que Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y poder así continuar en nuestra relación con el Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias, porque hoy a través de tu palabra, tú estás revelando, sí, tu justicia y tu santidad. El alma que pecare morirá, pero también reflejas tu gracia y misericordia, diciendo que aquel que se arrepiente y se convierte, seguro vivirá. Esa vida está en Cristo y te damos gracias por Él, por el conocimiento salvífico que tenemos de Cristo y por la fe. Pero queremos suplicarte en nuestras luchas con el pecado, que abras nuestros ojos, que nunca nos escondamos, que seamos sinceros contigo y que podamos, Padre, mantener una relación limpia y santa de comunión contigo. Gracias por buscarnos. Gracias por no dejarnos en nuestra miseria. Gracias también por llamarnos, por justificarnos, santificarnos y por último, glorificarnos. Todo esto sabemos que lo recibimos de tu gracia. En Cristo, amén.